Muy buenas tardes, mi nombre es Vic Andrés Ibarra Bravo, soy estudiante de la Universidad Técnica Maraví, formo parte de la carrera de Ingeniería en Acuicultura, actualmente estoy cursando el noveno semestre, formo parte de la materia de Producción Acuícola 2, la cual es impartida por el catedrático el biólogo Juan José Bernal, y a continuación les voy a realizar una presentación acerca del protocolo de engorde de camarón. Bueno, para nosotros poder comenzar con un cultivo de camarón, lo que tenemos que hacer es preparar, antes que nada debemos preparar los estanques o las piscinas. Lo primero que se hace es un drenado total y el sellado de la piscina. Es decir, que el estanque debe ser drenado totalmente. Una vez que está finalizado el drenaje, las compuertas de entrada y salida de agua de los estanques deben ser selladas para evitar la entrada de agua durante las mareas altas, permitiendo de esta manera que el sol y el viento realicen el proceso de secado total. Secado. Es necesario dejar reposar o restaurar el medio ambiente en granjas camaroneras mediante la interrupción de la producción, o decir, dándole un tiempo al suelo. Esta estrategia, conocida como vacío sanitario, tiene como uno de sus objetivos el poder romper los ciclos de reinfección, eliminando así las fuentes de una enfermedad en los estanques y reservorios o precriaderos. El vacío sanitario que se realiza durante la estación seca permite también realizar mejoras y reparaciones importantes en la infraestructura de las granjas o de las piscinas en caso de ser necesario. Abono del fondo de los estanques. Arado del fondo de los estanques. Es recomendable el arado del fondo de los estanques según las condiciones propias de cada estanque o de la empresa. Con esto se logra dar mejores condiciones al suelo para garantizar un ambiente apropiado para el engorde de camarón. Con esto se va a obtener una mejor aireación, una mejor mineralización, una mejor desinfección y una mejor oxidación, hablando del suelo netamente. Evaluación de la condición del fondo de los estanques. Se deben establecer programas de toma de muestras de suelo para el análisis de laboratorio y con base a los resultados aplicar la cantidad requerida del insumo que se necesite para cada estanque. Hay que realizar un análisis de suelo, el cual debe incluir la información básica sobre composición de materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, sulfatos, hierro, carbonato de calcio, magnesio y potasio. Manejo de sedimentos. El camarón pasa la mayor parte de su tiempo en el fondo del estanque. Entonces, es esencial para la salud de estos que los suelos sean mantenidos en buenas condiciones y que esto pueda hacer o se dé de forma permanente. Un problema mayor es la acumulación de sedimento suelto, ya sea de fuentes externas al lugar o del sitio mismo. Para nosotros poder eh, manejar de mejor forma los sedimentos, lo podemos hacer mediante la remediación física, que consta con utilización de materiales o de maquinarias. Lo podemos hacer mediante la remediación biológica, con la utilización de probióticos, con la utilización de enzimas, o lo podemos hacer de la forma química, por ejemplo, utilizando un nitrato de sodio que ayuda a mineralizar el suelo o la materia orgánica. Encalado. El encalado se lleva a cabo para subir el pH en el caso de suelos ácidos y para mejorar la alcalinidad del agua, es decir, que va cumpliendo dos funciones a la vez. Muchos suelos son ácidos por naturaleza, ya que tienen bajas concentraciones de iones básicos o altas cantidades de materia orgánica. Aquellos suelos con sulfato ácido potencial llegan a ser altamente ácidos cuando se secan, porque la pirita férrica contenida en ellos es oxidada a ácido sulfúrico. En esta tabla, que es una tabla bastante estándar, podemos ver cómo nosotros podemos regular el pH del suelo aplicando carbonato de calcio de acuerdo al nivel de acidez de este. O sea, a medida que
como podemos ver en la tabla, a medida que es mucho más ácido el suelo, habrá que aplicar mucho más cal, mucho más carbonato de calcio. El encalado, pues se lo puede hacer de diferentes formas, en diferentes lugares. Por ejemplo, se lo puede hacer en líneas paralelas, en zigzag, se lo puede hacer eh, de forma bien dispersa, en canales, en las piscinas, en criaderos. Eso ya depende del criterio técnico. Llenado del estanque. El proceso de llenado debe ser lento y con supervisión estricta para garantizar un filtrado puntual, es decir, limpieza de mallos y bolsos. Además, se debe implementar una revisión diaria de los mismos para garantizar su condición. Los filtros no deben ser removidos de las estructuras de entrada y salida durante por lo menos los primeros 30 días de cultivo, con el fin de evitar la fuga accidental de las poslarvas. ¿Esto por qué? Porque las poslarvas pues tienen un tamaño muy pequeño y es probable que si llegamos a hacer limpieza de mallas puede que haya un escape de estas poslarvas y se tengan problemas a futuro, problemas ambientales. Se debe establecer un plan de manejo de filtros y bolsos que contemple la reducción de entrada de organismos no deseables al sistema de producción. Hay que tener mucho cuidado con aquellos organismos que pueden ingresar a nuestros estanques de cultivo. En el caso de preparación de piscinas, una vez que se hace llenar los estanques, se puede utilizar en las mallas de salida, mallas rojas número 8, mallas de entrada eh, con ojo de un octavo y mallas de entrada roja o nítex que tengan una abertura de 100 a 300 hasta 500 micras. Bueno, esto va a depender de criterio técnico, va a depender también de la siembra, del tamaño de las larvas. Entonces, a partir de eso se podrá hacer un proceso de mejor llenado de la piscina y a la vez tener cuidado con los posibles organismos que puedan ingresar a los estanques y las poslarvas que puedan también fugarse. Fertilización. Un buen programa de fertilización permitirá promover el desarrollo de fitoplancton, principalmente diatomeas, que es lo que queremos en el cultivo de camarón, el cual servirá como alimento inicial de las poslarvas una vez sean sembradas. Con la fertilización del agua de los estanques se debe buscar un equilibrio iónico y bioquímico que favorezca el crecimiento de la productividad natural, como el fitoplancton, fitobentos, zooplancton, isobentos y del camarón. Debe ser utilizada bajo principios técnicos propios de cada producto y con conocimiento del tipo de nutriente y dosis que se requiere para cada caso. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de fertilizantes, como estamos viendo, pues hay diferentes fertilizantes que vienen en diferentes presentaciones, en diferentes concentraciones, con diferentes mix de minerales y fertilizantes. Pero nosotros lo que queremos es, como dijimos antes, queremos obtener las diatomeas, pero ¿cómo obtenemos el medio ideal para crear diatomeas en nuestros estanques de camaronera? Pues tenemos que tratar de conseguir una relación de 15 a 20 nitrógeno contra una parte de fósforo y una parte de sílice. Hay algunos tipos de fertilizantes. Tenemos fertilizantes minerales o inorgánicos, los cuales contienen solo nutrientes minerales y no contienen materia orgánica y se fabrican de forma industrial. Pero también podemos encontrar los fertilizantes orgánicos, los cuales contienen una mezcla de materia orgánica y nutrientes minerales y se producen localmente, por ejemplo, como desechos de los animales de las granjas o de la agricultura. Se debe evitar las aplicaciones excesivas de fertilizantes como urea y amonio, ya que la urea se hidroliza en el agua y se convierte en amoníaco. Para lograr un rápido efecto, es preferible utilizar fertilizantes líquidos. Si se utilizan fertilizantes granulados, se deberá asegurar su completa dilución antes de su aplicación en el agua y no aplicarlos directamente de forma granulada. En el caso de los fertilizantes fosforados, si se utilizan en forma granulada, se precipitan hacia el fondo donde estos se disuelven muy lentamente y se pierde gran cantidad de fósforo, pues es rápidamente absorbido por el sedimento. Aquí podemos ver una tablita, pues, con nivel de aplicaciones de fertilizantes de acuerdo a los días y el porcentaje que se lo tiene que hacer. En el mercado existen muchos productos de fertilización inorgánica. Sin embargo, la aplicación de estos va a depender de los análisis de suelo y agua realizados en la granja de camarón y su cantidad y dosis de aplicación estará basada en criterio técnico. Es decir, que no es que nosotros vamos a realizar una fertilización porque sí. Nosotros para realizar una fertilización hay que hacer estudios de suelo, estudios de calidad de agua, a partir de ahí buscar cuáles son los mejores fertilizantes, los más eficientes, los más efectivos, poder calcular las dosis que se necesitan y que van a
acorde a lo que pide la fertilización en el agua de cultivo. Porque a veces hay casos en los cuales no se necesita fertilizar, hay casos que se necesita fertilizar mucho, hay casos que se necesita fertilizar un poco menos. Siembra del estanque. Fuente poslarvas. Hay que asegurar la obtención de poslarvas saludables y vigorosas. Esta es una condición fundamental para un buen inicio del ciclo cultivo. Antes de la siembra, las poslarvas deben ser examinadas para detectar signos de enfermedad, evaluar su calidad y establecer su fortaleza durante pruebas de estrés. Esta actividad debe ser realizada por personal calificado. Si los resultados de calidad están fuera de los parámetros normales de la granja, los poslarvas no deberán ser adquiridas por la granja, porque si no, vamos a tener problemas en la granja. Verificación de la calidad de las poslarvas. Es importante conocer la calidad de las larvas. Para eso existen ciertas características, ciertas directrices, por ejemplo, poslarvas que deben estar libres de mancha blanca, de enanismo, de vibriosis, de bacterias intracelulares, de baculovirus. Debemos coger poslarvas que tengan buen desarrollo branquial, verificar el porcentaje de deformidad de tallas, de deformidad de corporal. Si existe disparidad de tallas, esta no debe ser mayor al 15%. Hay que ver la condición del hepatopáncreas, es decir, la cantidad de vacuolas lipídicas, el tamaño de las vacuolas lipídicas. Hay que ver presencia de hongos y parásitos en el exoesqueleto, el color y opacidad muscular. La relación músculo-intestino debe ser 3:1, es decir, 3 de músculo y 1 de intestino. Hay que ver melanización en apéndice y exoesqueleto y que tenga una buena respuesta a pruebas de estrés. Transporte poslarvas. La granja debe coordinar oportunamente con el laboratorio de larvas la fecha, la hora, la cantidad, la edad y las condiciones para el transporte de las poslarvas hacia la camaronera. El transporte se lo puede realizar tanto en fundas plásticas o en tanques de fibra. Esto dependerá de la logística para su transporte hasta la precría o piscina seleccionada a la cual se llevarán las larvas. Siembra y aclimatación de las poslarvas. Durante el proceso de aclimatación, todos los esfuerzos del personal técnico deben enfocarse en reducir al máximo el estrés y la mortalidad de las poslarvas, mientras éstas se adaptan gradualmente a las nuevas condiciones de calidad de agua de los estanques. Hay que realizar un monitoreo de los parámetros físico-químicos de los estanques antes de la siembra y verificar que se encuentren en rangos similares desde sus estanques de origen de los laboratorios. Transferencia de precrías a piscinas de engorde. Requerimientos. Debe tener una talla de 0.1 a 1.2 gramos por lo general. Estas juveniles deben estar, que la mayor de la población esté dura, es decir, que tenga menos de 5% de muda o flacidez. Hay que utilizar redes de verificación de mortalidad. Hay que realizar estas transferencias en aguajes o quiebras o dependiendo de las condiciones de las camaroneras. Puntos de importancia. Tiene que hacerse de noche a madrugada, hay que minimizar el tiempo fuera del agua, controlar la presión de agua y cama de agua en el túnel y revisar el oxígeno disuelto periódicamente. Metodologías de transferencia. Se deben bajar los niveles del agua el día anterior, hay que pescar con un bolso abierto o canasta cosecha, hay que tener una cama de agua de túnel de 10 a 15 centímetros, extraer la biomasa de no más de 4 o 5 libras de juveniles, colocar biomasa en canasta de traspaso, escurrir y limpiar por 10 a 15 segundos, pesar las muestras, cuantificar el número de juveniles por peso y transportar, se puede hacer en vehículos, con tanques de oxígeno o bombas con mangueras y tuberías. La alimentación. El suministro de alimento para camarones debe ser racional, medido y bajo una buena distribución para evitar el deterioro de las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua y del fondo del estanque.
Esto conduciría a pérdidas económicas para la empresa y a un impacto importante al ambiente. El alimento provee la totalidad de los nutrientes requeridos por los camarones. Es por eso que se deben suministrar alimentos balanceados de buena calidad que provean el correcto nivel de proteína, balance de aminoácidos, vitaminas y lípidos. Es importante utilizar una eficiente metodología de suministro de alimentos, con el fin de reducir la subalimentación y la sobrealimentación del estanque. Las cualidades físicas como hidroestabilidad y porcentaje de lixiviación son muy importantes. Metodologías de alimentación. Se puede realizar la alimentación con el uso de tablas de alimentación. Existen tablas estándares de diferentes empresas en las cuales uno se rige para poder alimentar al camarón. Esta va de acuerdo al peso corporal o la talla del camarón y al nivel de supervivencia. También tenemos el uso de comederos, los cuales los encontramos en platos, que son los más utilizados, y actualmente con el avance de la tecnología podemos encontrar comederos automáticos para alimentar a los camarones. Eh, la dispersión del alimento o la alimentación como tal se lo puede hacer también en forma de boleo, en forma de zigzag, y hay que tener en cuenta las dosis que se van a dar, los horarios de alimentación y las frecuencias de alimentación. Pero esto va a estar siempre bajo criterio técnico. Monitoreo de la calidad del agua. La calidad del agua del estanque es un punto crítico en el proceso de producción y debe ser controlada en los parámetros físicos, químicos y biológicos. Estos deben ser adecuados y mantenidos dentro de rangos aceptables para el buen desarrollo del camarón. En caso contrario, la población de cultivo podría pasar a tener bajo crecimiento, proliferación de patógenos con brotes de enfermedades, eventuales mortalidades y baja calidad del producto final. Existen muchos equipos de medición de calidad del agua, existen espectrofotómetros, multiparámetros, hay de diferentes calidades y de diferentes mediciones. Los parámetros físico-químicos que nosotros vamos a medir, en el caso de parámetros físicos, podemos medir temperatura, vamos a medir turbidez, y en el caso de los parámetros químicos, vamos a medir oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, salinidad, amonio no ionizado, nitrito y sulfuro de hidrógeno. Pero para esto hay que establecer un programa de monitoreo. Hay que tener un registro de la calidad del agua de los estanques. Con esto nosotros podemos tomar mejores decisiones y así también evitar problemas futuros en los estanques. Recambios de agua. Se debe hacer recambio de agua solo cuando se verifique que va a ser beneficioso para la producción, pues podría suceder que las condiciones del agua de la toma sean inferiores a las de la granja. Se recomienda hacer solo recambios de agua cuando las variables físico-químicas de las aguas de los estanques se encuentren por debajo de los niveles mínimos aceptables. El porcentaje de recambio de agua del sistema o estanque de producción se lo realizará bajo criterio técnico. Monitoreo de la salud. Uno de los aspectos de mayor relevancia en el cultivo de camarón es el relacionado al cuidado de la salud de los camarones. La falta de evaluaciones frecuentes de la salud de los camarones puede facilitar la diseminación de enfermedades entre estanques de la misma granja y de una granja a otra de la misma zona o región. Los métodos de verificación de enfermedades pues se lo puede hacer de forma macroscópica, pero obviamente existe medios de verificación más exhaustivos, más eficientes como la evaluación microscópica. Los muestreos, pues hay muestreos aleatorios, los cuales se van a realizar cuando se quiere determinar el estado de salud de los camarones o cuando se busca la presencia de algunos patógenos. Se colectarán los organismos al azar y deberán tomarse de 4 áreas diferentes del estanque. Mientras tanto, el muestreo no aleatorio es que involucra solamente organismos enfermos. Este tipo de muestreo se realiza cuando se tiene la sospecha de la presencia de alguna enfermedad o síndrome en el estanque. Se seleccionan por lo menos 10 organismos que presenten señales clínicas. Para esto existen diferentes métodos para ver la prevalencia o para poder conseguir la prevalencia de un patógeno en una población determinada. Tenemos diferentes tablas, hay unas más estándar, otras más conocidas, como por ejemplo Liner, hay otras modificadas, pero que eso también va a criterio técnico y la experiencia, el conocimiento del patólogo de la granja. Hay guías también para dar un valor numérico cualitativo del grado de severidad de la infestación por gregarinas. Las gregarinas son parásitos que se encuentran por lo general en el intestino de los camarones. Tenemos guías para valor numérico cualitativo del grado de severidad a la infestación por epicomensales en lamelas branquiales de camarones. Y bueno, conociendo o mostrando un poco acerca de las enfermedades más comunes en cultivo de camarón, pues podemos encontrar mancha blanca, patopancreatitis necrotizante, NHP, que son bacterias intracelulares. Tenemos la infección por el virus de necrosis hipodérmica hematopoyética infecciosa, que es IHNV o síndrome de nanismo.
tenemos necrosis hepatopancreática aguda o MS, tenemos el síndrome de Taura, necrosis séptica del hepatopáncreas, que es la vibriosis conocida, y las enfermedades por gregarinas. Cuestión de uso de insumos, pues durante los ciclos de producción se utilizarán diferentes insumos, los cuales deberán ser apropiados a la calidad que se necesite de estos y tener su respectivo registro sanitario y permiso de venta o comercialización. En un protocolo de producción, pues, o durante un ciclo de producción se utilizan insumos como probióticos, melaza, ácidos orgánicos, zeolitas, pegantes y en caso de requerirlos, pues medicamentos veterinarios que deben ser aplicados eh, bajo criterio profesional, criterio técnico. Y la cosecha, ya al final del ciclo, una vez que los camarones llegan a tener una talla comercial, pues antes de iniciar la cosecha se debe elaborar un plan donde quede definido cada paso, quién, cuándo, cómo y dónde deben cumplirse las actividades de la operación, personal, materiales y equipo, además para asegurar la preparación de los estanques. Para proceder con la cosecha, los camarones deben reunir ciertas condiciones, tales como un tamaño apropiado, un buen estado sanitario, características organolépticas apropiadas y condiciones físicas aceptables según las exigencias del mercado. Es decir, que necesitamos que nuestro producto sea lo mejor valorado en el mercado. Los camarones cosechados deben ser hielados de forma inmediata y en la medida en que van saliendo del estanque de manera que estos mueran por choque técnico. Con este proceso se dará inicio a la cadena de frío, lo cual no debe ser interrumpida bajo ninguna circunstancia hasta que el producto sea consumido. Cuando se utilice preservante como metabisulfito u otro preservante durante la cosecha, los mismos deben manejarse de manera adecuada y responsable, a fin de cumplir con los requisitos exigidos por los países importadores. Bueno, eso ha sido todo. Espero y les haya servido la presentación. Gracias.